מה זה בדרך. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל רבקה, רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל רבקה, רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני אוהב. 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 A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sarah Rivka, Rachel v'Leah. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sarah Rivka, Rachel v'Leah. Ivri Anochi v'Yetz Hashem Elikei Hashamayim ani oreh. 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 I'm a Jew and I'm proud and I sing it out loud, 'cause forever and ever that's what I'll be. I'm a Jew and I'm proud and without a doubt Hashem is always watching over me. Shalom, shalom, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente en esta preciosa mañana. Tengo una cita más que cumplir en este día, gracias a la vinculación que tenemos con Congreso EHAD y con ello con un movimiento de unidad entre los ministerios de raíces hebreas. Entonces, en esta mañana, pues quiero compartir con todos y cada uno de ustedes algunos de los principios que nos deben motivar a esa unidad, a ese EHAD. Y pues me gusta a veces ser didáctico, me gusta utilizar los recursos que a través de estos medios pueden ser útiles para poder llegar al pueblo del Eterno, para poder bendecir el pueblo del Eterno y lograr un propósito en la vida de la comunidad que el Padre está levantando alrededor del mundo, que ha decidido caminar en la Torá, en el mandamiento, en el Shabbat,
en las fiestas y dar a conocer el nombre poderoso de Yud-Heh Vah-Heh. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente en esta preciosa mañana, amados hermanos. No siempre está uno preparado para querer de pronto impresionar con una gran enseñanza, ¿ok? Muchas veces sí tenemos un gran discurso que dar, pero hay momentos en los cuales nos levantamos y le pedimos al Padre que nos dé dirección de qué podemos comentar, qué podemos hablar, cómo podemos ser edificantes en esta mañana. Y me puse la gorrita del ministerio El Remanente, una fe inteligente. ¿Por qué lo hice? Porque venimos de cumplir con el conteo del Homer y uno de los puntos que de pronto más me llamó la atención en el proceso de estudiar cada uno de estos atributos espirituales en los cuales nosotros podemos caminar, me impactó mucho el poder de la vinculación. Y cuando hablamos de el poder de la vinculación, estamos hablando nada más ni nada menos que el ministerio que se nos entregó, el ministerio de la reconciliación. Esa palabra reconciliación parte de ese principio de saber conciliar con los demás, con el prójimo, podernos vincular los unos con los otros para lograr propósitos superiores. Y esa ha sido una de las tareas de Congreso de HAT y todo este mover que hemos venido promocionando en vinculación los unos con los otros. Los ministerios de MS Shalom Internacional, con los ministerios de EHAT y asociados que podemos cumplir como con una agenda de comunidad, con una agenda de hermandad, junto con Oshana, junto con el remanente, una fe inteligente, junto con desde el monte de Efraín, junto con Misión Obrando Cambio en Argentina, el ministerio El Camino en Yeshua en Argentina, el hermano Gerardo en Texas con el Monte Efraín, muchos ministerios que se están uniendo a Congreso de HAT, que ahorita se me escapan los nombres de todos, el hermano Joseph Ben Israel, el de la Torah viviente, y todos aquellos que aceptamos el llamado. Y en esta mañana pues ponía el Padre en mi corazón hablar acerca de el propósito de esta unidad y no tanto por el hecho de que ustedes conozcan por qué nos hemos unido para llevar juntos el mensaje. No, va más allá de eso. El mensaje del día de hoy es la intención por la cual nos unimos. La intención. A través de los años de ministerio que yo llevo, que no son muchos, porque realmente pastoreando llevo 12 años y ejerciendo el pastorado desde una perspectiva hebrea, en las raíces hebreas llevo
8 años, desde el 2012. Por lo tanto, no me considero el super antiquísimo pastor en Raíces Hebreas. Todos sabemos cuando entramos a la Torá que estamos aprendiendo y ahora sí nos vamos a quedar aprendiendo hasta que el Mesías venga. Nadie se las sabe todas y lo que nos toca es aprender a vincularnos, eso sí, con las personas correctas para recibir el mensaje correcto, porque dependiendo a quien tú le prestes el oído, pues de ahí va a surgir tus modelos de pensamiento, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Mashiach. Hay versículos y hay versiones que dicen, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El concepto para nosotros, los hispanos, de Dios es muy general, muy genérico, pero la versión pesada, la versión que tiene un contenido mayor en ese versículo, la que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Mashiach. ¿Y por qué quiero hacer un énfasis en la palabra de Mashiach? Porque en Raíces Hebreas tenemos que conectar la primera parte del libro de la Biblia con todas las palabras que están escritas en el pacto renovado. Y la palabra de Mashiach fue, si no creen en las palabras de Moshe, no me creerán a mí. O para creer en las palabras de Yeshua, primero hay que creer las palabras de Moisés, de Moshe. Este vínculo es el que caracteriza verdaderamente la fe correcta de la Biblia. Y los que estamos en Congreso EHAT hemos tomado esa pauta de vinculación, de trabajar desde nuestros respectivos ministerios, los unos por los otros, logrando un propósito común, y es que alcancemos la mayor cantidad de remanente de la casa de Israel. Nosotros hemos creído, y yo le pido al Padre Eterno que nos permita la libertad de seguir creyendo. Es decir, desde que estábamos en el catolicismo, creíamos. Cuando pasamos al concepto evangélico cristiano, seguíamos creyendo y nuestra fe aumentaba. Cuando pasamos a las raíces hebreas, a la Torá, al mandamiento, a guardar el Shabbat, seguíamos en esa evolución, pero creyendo. Y todos teníamos la libertad de creer en lo que nosotros creemos. Y quiero de pronto aclarar que nosotros creemos en las dos casas, porque como nosotros vinimos al conocimiento de la palabra fue a través del mensaje del evangelio, pues nosotros le creímos completamente al pacto que se extendió en forma de renovación para todos aquellos que estaban perdidos. Ya después, en el concepto de enseñanza de raíces hebreas, sabemos quiénes estaban perdidos, ¿cierto? Pero lo importante es lo que dice la Biblia, amado hermano. Dice Jeremías 31:31, miren, viene un tiempo, declara Yud-Hei Vah-Hei, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misrayim, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yud-Hei Vah-Hei. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yud-Hei Vah-Hei. En el versículo 31, usted se da cuenta que se hablaron de las dos casas.
En el versículo 33 ve que solamente se nombra la casa de Israel. Y cuando se nombra la casa de Israel es porque dice, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Allí no tiene necesidad de hablar con la casa de Judá, porque la casa de Judá ya tiene la Torá guardada en su corazón y guardan sus mandamientos. Solamente era para la casa que estaba perdidita, la casa de Israel. Entonces, por cuanto ese versículo existe ahí y algunos otros que hablan acerca del mismo fenómeno, hombre, nosotros los de las raíces hebreas creemos así. O sea, quiero hablarlo de esa manera para que cualquier otra persona que no crea así, hombre, respete que nosotros creemos así. Muy importante eso, el respeto por la creencia ajena. Nosotros creemos que esos versículos están dados para nosotros. Durante toda nuestra vida cristiana, nosotros tomamos ese pasaje, Jeremías 31, del 31 al 33, como los del nuevo pacto, como los evangélicos que habíamos sido llamados. Hoy se perfeccionó más el término y dejamos de ser tan generales para ubicarnos un poco más en el segmento bíblico cuando nos pone un nombre, un título, una marca para seguir caminando en la profecía de recoger a todos los dispersos de la casa de Israel, como lo establece Santiago 1.1, Primera de Pedro 1.1, Hechos 26.7. Entonces, ¿por qué quiero empezar por allí? Porque considero que debemos madurar un poquito más. Y yo me meto entre esa eh, frase de debemos madurar. Yo quiero madurar más. Yo quiero madurar más y exponer la intención del corazón. ¿Cuál es la intención de mi corazón cuando yo abro esta pantalla para enseñar, para compartir, para hablar? Y quiero ponerlo de preámbulo como un compromiso que yo quiero hacer como pastor, como ministro de la palabra, como un vocero constituido y llamado por el Eterno a predicar las buenas nuevas, pero hoy predico las buenas nuevas desde la Torá, eso es todo, pero sigo predicando las buenas nuevas. Y es el hecho de que debemos tener la intención correcta en nuestro corazón y que este devocional sirva para que el pastor Diego Higuita públicamente tome una decisión, y es la decisión de utilizar estos medios con una intención limpia en el corazón, una intención buena. ¿Cuál es nuestra intención a la hora de nosotros dar un mensaje? Y yo quiero partir desde el principio de lo que el Padre nos llamó a hacer, y es alcanzar a otros, es poder tener la posibilidad de unirnos a otros. Es el anhelo y el deseo que tenemos de poder conciliar con el pueblo de Dios, y a través de la conciliación del pueblo de Dios, la unidad que podemos fomentar, entonces las redes de reconciliación para todo aquel que está siendo llamado pueda alcanzarlo. Que esa sea la intención de nuestro corazón. Que mi intención en esta pantalla no vuelva, escúcheme bien cómo lo estoy diciendo, no vuelva a ser la de ofender a otros que creen distinto a mí o que creen distinto a nosotros. Y ahí es donde viene mi reflexión en este devocional. Desde que me convertí, conozco la esencia de un devocional. Un devocional lo que busca es
alimentar los principios espirituales de vida en mi corazón y poderlos poner por práctica. Y todo lo que hicimos en el conteo del Omer para llegar a la festividad de Shavuot, lo que buscaba era elevar esa pureza espiritual en todos nosotros para que cuando llegara el momento de ese glorioso acto de recibir la Torá, nosotros pudiésemos tener un corazón distinto, diferente. Y por eso en este momento quiero hacer ese compromiso público. Quiero utilizar este medio de Congreso EHAT para enfocarme en hacer mi trabajo de una manera más digna. ¿En qué sentido? En que hay mucho tema para enseñar en la Biblia y no tengo que utilizar la Biblia para denigrar del mensaje de otros. No, yo me concentro en mi mensaje, enseño mi mensaje, predico las palabras que el Padre me dio en la dirección que el Padre me dio para captar a aquellos que el Espíritu mismo de Dios pues les trae el peso y la contundencia del mensaje y tenemos identidad. Y que en nuestro discurso, en este caso en el mío, no esté una mala intención de dañar a los que piensan de manera diferente y enseñan de manera diferente. Entonces, la intención del corazón es algo muy delicado, porque la intención en el corazón no todo el mundo la puede discernir. No todo el mundo la puede discernir y menos la de uno mismo. La escritura es contundente en dos versículos que yo siempre utilizo mucho en mi proceso pastoral y de guianza hacia los discípulos que el Padre nos ha entregado en el ministerio. Y el primero es Jeremías 17:3. Si es 17:3 o 17:13. 3 o 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya te voy a confirmar cuál es. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cuando hablamos de ese corazón perverso, no nos están hablando del corazón perverso del vecino. La escritura ahí no nos está hablando del corazón perverso de fulano, de fulana o de sutano, de sutana, no. Habla de la propia condición de nuestro corazón. Aprender a leer la Biblia para nosotros es muy importante para que luego el mensaje que nosotros demos pudiera llegar a tocar la vida de otro. Pero si primero la Biblia me habla a mí, si la palabra del Eterno primero me habla a mí. Y como he enseñado por muchos años ese principio, que así nosotros venimos al Eterno con un corazón engañoso, un corazón podrido, un corazón sucio. Ese es el anhelo del Padre, cambiar nuestro corazón, poner un corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de nosotros. Y basado en ese principio que lo recibí esta mañana, le doy gracias al pastor Ferley que me llamó temprano porque la diferencia horaria nos mata. ¿En qué sentido? Yo pensé que me tenía que sentar aquí en el escritorio a las 10 de la mañana, hora de Miami. Me dijo, no, pastor, es a las 9 de la mañana, hora de Miami, para que en los otros países sea a las 8 el devocional. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, Padre, dame una palabra. Y vino esa intención en el corazón. ¿Con qué intención yo abro mi cámara a través de estos medios para compartir un mensaje? Y quiero que ustedes me ayuden.
los seguidores de el mensaje de las dos casas, los seguidores del mensaje de la casa de Israel, los que nos ven constantemente. Si en algún momento yo utilizo este medio para denigrar de manera indirecta de lo que otro cree, sí me parece importante que resaltemos lo que nosotros creemos para que el que nos ve, nos sigue, nos escucha, pues tenga una identidad de cuál es nuestro mensaje. Pero que no utilicemos este medio para ensuciar la dignidad de otro que también está predicando y de esa manera pareciera que nosotros brillamos. No, yo no considero que una persona brille porque opaque a otra. Y por eso me puse esta gorra, porque por ejemplo en EHAT, con el pastor David de Oshana, con el hermano Eliud, esta gorra apenas conocía a Eliud, en México se la pedí y él automáticamente me la cedió. Esta gorra famosa y me tocó a mí. ¿Yo qué hago? Él tomó una gorra mía, me traje una gorra de Hat, me traje una gorra de México. Y es simplemente el símbolo que quiero poner en este video de vinculación. Los hermanos que nos estamos vinculando en Congreso EHAT y en todas estas charlas y conferencias de EHAT, de unidad, lo único que están buscando o estamos buscando es cumplir con la agenda del Padre, es cumplir con el mandamiento de amarnos los unos con los otros. Pero no lo vamos a lograr si nosotros no hemos discernido y reconocido que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y me parece muy importante que nosotros dejemos un precedente en qué, hacia qué, por qué y para qué mi corazón se une a Congreso EHAT. ¿Por qué queremos hacer esta unidad internacional de hermanos? ¿Cuál es el motivo en nuestro corazón? Y yo les decía que es una de las enseñanzas más importantes en mi vida pastoral, porque de ella depende mucho que todos tomemos conciencia de un verdadero cambio, un anhelo de cambio. Y yo he hablado con todos los pastores a los cuales tengo acceso, especialmente en EMC, Shalom Internacional, de que no nos metamos en esos bochinches de pelea en la internet, de quién tiene la razón o por qué no estoy de acuerdo con fulano, con fulana, no, que nos dediquemos a enseñar lo que es de nosotros. Lo que es de nosotros es lo que nosotros tenemos que enseñar y no tener que utilizar palabras para denigrar de lo que otro enseña para posesionar lo que yo enseño. No utilizar eso porque estamos cayendo bajo esa condición de un corazón pervertido, manchado, dañado, que no ha sido renovado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nosotros a través de la Torá, a través de la escritura, a través del mandamiento, somos confrontados en nuestra propia manera de pensar y nos damos cuenta que el Padre tiene una exigencia de cambio en la vida de aquel que llega a buscar de la palabra del Eterno, entonces nosotros tomamos una decisión de cambio y esas decisiones de cambio son paulatinas, amado hermano, son paulatinas. Y hoy, gracias al espacio que Congreso EHAT me da a través de este devocional, yo invito a todos los pastores, ministros y líderes que hemos dado un paso a caminar en la roca firme,
que es la Torá eterna de Yud-Hei Vah-Hei, y que engalanamos, exhortamos, levantamos, pronunciamos el nombre de Yeshua HaMashiach como nuestro Mesías Redentor, nuestro Adonai Elohim, a que no nos sumemos a las voces que opacan el ministerio de otros. No nos unamos a esas voces. Seamos una voz que se mantiene firme enseñando lo que Dios le mandó a enseñar, para que entonces podamos ser el corazón que está en Proverbios 4:23. Porque ahí es donde está el contraste que a mí me gusta enseñar. En Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando yo escucho ese mensaje de esa manera, yo digo, espérate, la Biblia no se contradice, porque aquí me dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero aquí me dice en Proverbios 4:23 que de toda cosa guardada, guarde mi corazón porque de él mana la vida. No es una contradicción. Es una materia prima que llegó a la palabra con heridas, daños, sufrimientos, vicios, y que a través de la transformación que el Padre hace por su palabra, se convierte ese corazón en un tesoro donde hay que guardarlo, cuidarlo, protegerlo, porque de ese corazón mana la vida. Entonces, los que estamos aquí en las raíces hebreas, que tenemos identidad con el mensaje, que sabemos que el Padre de manera amorosa y misericordiosa nos permitió tener la plenitud de la escritura, no quedándonos solamente en el testimonio de Yeshua, sino que avanzando a mantenernos fiel en su palabra y guardar los mandamientos del Eterno como lo enseña Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, lo que hemos llamado un evangelio completo. Si estamos ahí y hemos alcanzado eso, ahora solamente concentrémonos en aprender a vivir como pueblo. Todas las familias de la tierra que están siendo injertadas por este evangelio completo, aprender a vivir en unidad, aprender a vivir en amor, aprender a vivir en armonía. No vamos a estar nunca de acuerdo en todos los detalles. En una misma casa, con tu esposa, con tus hijos. Tú llegas y, ¿por qué pusieron este cuadro acá? A mí no me gusta. Ay, pero a mí sí. Y aprendemos a tolerarnos en la casa por esos detalles, pero son detalles de respeto. Bueno, cosa tuya que lo dice, a mí no me gusta, pero a mí sí. Tolerancia, tolerancia al mensaje. ¿Qué va a permitir esto? Que si nosotros afinamos nuestro oído para aprender solamente a escuchar a aquellos que predican y enseñan, y logramos discernir que esa persona no está queriendo ofender y dañar, hombre, vale la pena escucharlo, vale la pena escucharla. Pero si yo mismo, y por eso quise ponerme como ejemplo y pedir perdón públicamente, porque quizás muchas veces lo he hecho, de querer denigrar del mensaje de otros,
quizás porque mi mensaje se siente amenazado. Usted lo ha hecho, pastor. Yo creo que muchas veces. Si nos ponemos a mirar en todos los videos, me imagino que muchas veces habré querido denigrar de otros, pero hoy pido perdón públicamente. Hoy estas palabras que el Padre pone en mi corazón para Congreso EJAD y para el devocional EJAD que estamos haciendo, me compromete con todos ustedes a tener un corazón más agradable al Padre y dedicarme al mensaje que el Padre me dio, engalanar mi mensaje, potencializar mi mensaje, enseñar con mayor pasión lo que he entendido de la palabra del Eterno y no dejar un espacio abierto en mis palabras para herir, dañar, maltratar, denigrar del ministerio de otro. Que esa no sea la característica en Congreso EJAD, que no sea la característica en los que hemos decidido levantar bandera de reconciliación de los hombres con el Eterno, que nosotros seamos ese verdadero instrumento de Dios para que toda persona que se acerque pueda decir de él siempre encuentre una palabra de alivio, una palabra de impulso, una palabra de sanidad. Y qué pereza uno estarse metiendo a un video donde lo único que hay es palabras de pelea, palabras de reto, palabras de... Y vuelvo y repito, yo puedo haber caído en alguna cosa de esas, pero quiero que me ayuden. Yo no quiero ser parte de ese grupo. Yo no quiero ser parte de aquellos que no fundamentalizan sus palabras en el propósito mismo por el cual fuimos llamados, y es predicar un evangelio, predicar un mensaje de redención, de reconciliación, y ahora más que lo tenemos potencializado con la Torá, con el mandamiento. Entonces, que mis palabras en este día sean primero de exhortación personal, de compromiso personal, y que puedan servir de ejemplo, pero a la vez una valla que salvaguarda el bienestar de los ministerios de la casa de Israel, porque somos los ministerios de la casa de Israel. Hemos decidido creer que somos la casa de Israel por la evidencia bíblica que ella expresa. No sin esto estar eliminando lo que Efesios capítulo 2 ha determinado, que ya somos un solo pueblo. Claro, es un solo pueblo llamado Israel que va caminando en el propósito de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, cada una dedicada a su propósito individual, mientras que el Mesías regresa para unirnos y demostrar al mundo entero que sí es un solo pueblo. Creo yo que muchas de las cosas por las que peleamos es solamente porque en el proceso profético de tiempo unos están más adelantados que otros. En alguna época alguien me dijo, pastor, entonces yo ya no necesito decir Yeshua, porque si la escritura a mí me lleva a decir que en aquel día uno se sentará en su trono y uno será su nombre, ¿cuál va a ser su nombre? Yud-Hei Vahei. Entonces, ¿para qué le voy a decir ya Yeshua si yo sé que es Yud-Hei Vahei? Y no le volví a decir Yeshua. Y todo lo decía en el nombre de Yud-Hei Vahei. Y no volvió a pronunciar el nombre de Yeshua. Y yo traté de increpar con esa persona y decirle, mira, tenemos que aprender a vivir los tiempos. Todavía estamos en el tiempo donde el nombre que se envió para traer la salvación es el nombre de Yeshua. Sí, pero y discutimos. Nunca nos pusimos de acuerdo. Se fue de la congregación. Ya no hay relación. Pero si nos ponemos a analizar, es cuestión de tiempo. En aquel día, en ese día,
Todo le diremos Yud Hei Vahei, el Elohim Salvador. Pero ahorita el potencial de salvación está en un nombre, Yeshua. En su nombre recibimos salvación. Entonces, es entender que los procesos de todos y cada uno de nosotros en la enseñanza se han venido y se van a seguir cumpliendo, pero que todos podamos invertir en la armonía, en la unidad, en la hermandad. Y si de pronto alguno piensa diferente, pues orar para que el Padre nos pueda poner de acuerdo en ese punto. Si usted me ve a mí diciendo muchas veces Yud, Hei, Vav, Hei, es con el ánimo de tener una forma de pronunciar el nombre más acorde a la unidad que puedo tener con los que dicen Yahweh, Yahvé, Jehová. Cada uno tiene una forma de pronunciar el tetragramatón. Entonces yo he optado y a veces me jalan las orejas y digo Yud, Hei, Vav, Hei, para no entrar en la discusión de que yo sé pronunciar. No vamos a lograr absolutamente nada con eso. Vendrá el día en que ese nombre será pronunciado delante de nosotros. Ese día nos miraremos todos. Ah, era así. Pero no pelear con el que le dice Yahweh, no pelear con el que le dice Yahvé, no pelear con el que le dice Yud-Hei Vahei, no pelear con el que le dice Hashem. No, ¿por qué tenemos que pelear por eso? Trabajar en esa unidad, trabajar en ese compromiso de que la forma en que hacemos y decimos las cosas no nos tiene por qué separar. Lo único que nos separa es el fondo y la profundidad. Eso sí nos puede separar. Las columnas de contención, que son las bases y los fundamentos de todo el edificio espiritual, eso sí se tiene que mirar con lupa. Y nosotros hemos puesto en Congreso EHAT dos columnas. La columna de la identidad como pueblo. Somos la casa de Israel. Es una columna en Congreso EHAT. Y la otra columna es la identidad de Yeshua como Adonai. Yeshua es Adonai. Mientras que nos mantengamos entre esas columnas, soportados en esas columnas, la forma se va a ir dando con todo el respeto. Inclusive nos puede servir como vínculo de charla. ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué tú lo expresas así? En aquellos formatos donde no estoy haciendo sacudir el edificio espiritual, golpeando las columnas. Las columnas son inamovibles, innegociables. Así es que, amada familia, que este devocional el día de hoy sea un llamamiento al respeto mutuo, al amor, que la intención en nuestro corazón sea siempre unir, ganar, relacionarnos como hermanos, respetarnos. Yo he tenido que aprender mucho en el proceso. Yo también, alguien me decía una vez que podía sonar como un terrorista de la Torá, y yo creo que sí, en algún tiempo fui terrorista de la Torá y quizás ofendí a muchas personas y dañé el nombre de algunas y pido perdón públicamente por haberlo hecho, pero creo que todos tenemos ese beneficio de la madurez e ir alcanzando metas de una manera menos agresiva. Esto no es
un formato comercial donde el vendedor más agresivo es el que va a lograr las mejores ventas. No funciona aquí así. Es un tiempo donde los mismos fenómenos espirituales que el Padre nos está trayendo a la casa de Israel es para conciliar, traer, unirnos todas las familias de la tierra que están siendo injertadas en el olivo verde cultivado, aprender a vivir como una verdadera familia espiritual. Dice la escritura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en el Mashiach y todos miembros los unos de los otros. Aprender a vivir en esa armonía, en esa unidad, y qué bueno que hay un ministerio como Congreso EHAT. Qué bueno que Dios levantó un hombre como el pastor David Acevedo que tiene esa capacidad de vincularnos a todos nosotros y querer de toda esta amalgama de pensamientos distintos, crear un solo propósito, y es levantar el nombre de Yeshua como el Mesías de Israel y darle una identidad a todo el que va llegando como parte importante de la casa de Israel, de acuerdo a lo que está en la escritura. Y siempre vamos a ser guiados, es por el documento. Me uno a las palabras de la moral Liliana Hunter, donde su enfoque principal es que esté escrito en la palabra de Dios, que esté escrito en el documento. Y con eso me despido de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Recuerden que para poder lograr el propósito de mantenerme en vinculación con todos y cada uno de los que van llegando, necesito de ustedes que me corrijan, que me manden un mensajito de texto, un email: pastor, en el video tal se te chispoteó y creo que no hablaste correctamente y se pudo haber sentido la ofensa contra fulano, contra sutano, que no haya más eso en mis labios y que no haya más eso en los labios de otros que estamos predicando y llevando el mensaje. Hay mucho material para enseñar, hay mucho material para educar, hay mucho material para compartir. ¿Para qué nos enfocamos en peleas y en desafíos? Ha habido mucho tiempo, ya casi no hay, eh, de, de los famosos debates. Bueno, ¿cuándo hacemos un debate? Pues, y todo eso bajo los conceptos eh, que normalmente la escritura los permite cuando hacemos apologética de algún tema en específico. Entonces se acostumbra mucho el debate bíblico. Yo, es que yo pienso así, vamos a ver quién tiene la razón. Normalmente esos debates no he visto que el que perdió se una al que ganó. Nunca. Ganó el debate fulano de tal y al otro día el que perdió inmediatamente se hizo a las ideas de él. Nunca. Terminó el debate y siguieron igual de enemigos o contrarios. Entonces el debate lo único que hace es evidenciar la carne de nosotros y mostrar el concepto de quién tiene la razón y ya. Y no debe ser el propósito. Entonces, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente, amada familia de la casa de Israel. Los dejo con mi cancioncita de siempre. En el único lugar donde la cambiamos es en el devocional que tenemos los jueves con algunos hermanos, maestros y pastores de Congreso de EHAT, que pusimos la canción oficial de Congreso de EHAT. Pero aquí está la mía, que me ha acompañado por los últimos, creo yo, 2 años, y se llama Ibri Anoji. La mayoría de personas me dicen: ay, pastor, ¿cómo se llama esa canción? La voy a poner acá en mayúsculas en el chat.
Ivri Anoji. ¿Ok? Así la pueden encontrar en YouTube. Ivri Anoji, y los dejo. Shalom, shalom, amados. רבות אברהם הזה בדרך, אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יפתח אל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל יפתח אל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. 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 A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed.